como le decíamos cuando arrancábamos acá no se, para que se dé una idea, nosotros no vemos, casi no se ve la cantidad de luz. Cuando arrancamos el evento le contábamos que no solo se trataba de un evento en el cual íbamos a hablar puntualmente de fútbol, sino hay un montón de situaciones que están alrededor del fútbol, de la industria, y ahora es el momento del entretenimiento para charlar. Antes de presentarlos a ellos, que están ahí, vamos a empezar con un video que nos va a posicionar un poco de qué vamos a hablar este ratito en esta charla de música, entretenimiento y deportes. De champán y todos mis amigos. Celebration en Panam, gracias al destino. Con la camisa del París, mami, con tu cariño. Lo logramos con las salvadas de Donnarumma. Kimi por la banda no se le pasa a ninguno. Bien, María Alejandra, Eduardo y David van a acompañarnos a nosotros y vamos a empezar a hablar de esto que vimos, aunque no sea el orden que parece. David Montes de Grupo Avala, un Grupo Sport. ¿Qué acabamos de ver? Contanos un poco qué es lo que... O sea, vemos, reconocemos gente, pero contanos un poco cómo fue. ¿Qué es? Claro que sí, bueno, buenas tardes. Y nada, primero que nada agradecerles a ustedes por venir, el diario Le, Diego, Mariano, director del diario. Gracias por la invitación. Y bueno, no, un poco lo que nos cuenta, lo que vemos es la intersección entre el deporte y el entretenimiento. El primer caso que vimos fue la canción que producimos para Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes. Entonces, contarles un poquito de cómo se da y cómo un club como París decide creer en un colombiano para hacer el tema, ¿no? Nosotros con PSG trabajamos hace ya 4 años. Empezamos a trabajar en el club cuando Leo todavía estaba ahí, Neymar y Mbappé. Y en ese momento el club estaba pasando por una expansión, una marca muy fuerte, muy potente, pero que aún así le faltaba fuerza en Latinoamérica, a pesar de que Leo estaba ahí, a pesar de que Neymar estaba en el club todavía. Habían cuestiones de la marca PSG que necesitaban un refuerzo, ¿no? Entonces, hace 1 año y medio, viajamos a París, nos sentamos con el club y empezamos a pensar, queremos entrar en el mercado latino y queremos entrar en el mercado americano de una manera que conecte más allá del fútbol. Porque los que siguen a París se han dado cuenta que desde el PSG tienes la marca Jordan, tienes la marca PSG que es más que un club de fútbol. Y en ese momento habían muchas opciones de artistas, Drake, The Weeknd, sobre todo artistas anglo, y nosotros nos sentamos con París y dijimos, ¿por qué no un artista de reggaetón? ¿Por qué no un artista colombiano potencialmente? Y te tengo que interrumpir. Sí. ¿Y qué te decían los franceses? Me imagino que los sorprendes. No, sí, me dijeron que no, obviamente, al principio. Estás loco, un artista colombiano. Pero nada, fue una pelea que llevamos con el club. Bless, no sé qué tanto lo conocen, pero Bless es un chico que tiene el pelo azul, que intentó ser futbolista, que nos hacía mucho sentido. Y lo planteamos y nos dijeron, dale, vamos a darle para adelante. En ese proceso, el París ganó la Champions, la última, que fue una ventaja obviamente porque nos dio ese espaldarazo. Y esta canción la produjimos en mayo de este año. Desde el club nos dieron la licencia del uso de imagen de Hakimi, Dembélé, Vitinha, jugadores del club, para salir con el video oficial que ustedes vieron ahora. A nivel datos, la canción se metió en el top 10 en Francia en los primeros 5 días. Nos trajo una audiencia de Latinoamérica impresionante para el club. Y todo esto resultó en que toda la música que hoy París pone en el Parque de los Príncipes a nivel digital es toda de propiedad del París. Entonces lanzamos un label que es PSG Publishing, donde toda la música del ecosistema digital y del Parque de los Príncipes, el París tiene una participación. O sea que no solamente creamos un momento cultural y de música, parecido a lo que hicimos con Maluma en su momento y París, pero creamos una línea de negocio para el club, donde ahora tienen unos ingresos que antes no percibían, y son ingresos en perpetuidad y que le genera obviamente al club un ingreso pasivo, realmente con una inversión mínima. Un ingreso que no tenía, y es increíble cómo macheo esto que decís del deporte de entretenimiento, porque estaba Messi, estaba Mbappé, igualmente el club abrió para tener esta nueva línea de negocios. 100%. Creo que una de las ventajas que tiene el París es cuando Leo se va del club, que obviamente hay una baja de seguidores, un montón de audiencia que se pierde.
creo que la línea del club fue muy clara y era seguir apuntando a ser un club global a nivel moda, a nivel música, a nivel negocio. Hoy París tiene oficinas en Singapur, en Dubái, en Miami, y están metidos de una manera cultural, sobre todo, conectando lo que es la marca París con ese tipo de cosas que, como decíamos, la audiencia del fútbol y de la música son la misma. Vamos a aclarar una cosa. Tomás Talarico no puede llegar, evidentemente, sino que nos está faltando una cara. Vamos a encontrarlos en P. Vamos a cambiar un poco. ¿Vieron cuando vamos a un recital? Todos, acá hay muchos chicos jóvenes, van muchos de recital. Muchas veces, no todos, tampoco van así todos, Eduardo, organiza eso, o sea, está a cargo de esas producciones, trabajando continuamente con los estadios de fútbol, y hay una relación, empezamos a agregarle no solo la música, sino el entretenimiento en general, muy ligada al fútbol por el hecho de hacer los estadios. Es lo mismo cualquier estadio, sin ponernos acá si uno es más lindo que otro, pero para trabajar más allá del artista. No, en principio, bueno, primero buen día a todos. Lo primero que se te viene a la cabeza es que es infraestructura que está pensada para una actividad y nosotros tenemos que adaptarla para otra actividad. Desde los medios de salida, por ejemplo, ahora el 6 y 7 de diciembre tenemos los fundamentalistas del aire acondicionado en el Estadio Único de La Plata, y el campo de juego tiene alrededor una fosa. Entonces, para la evacuación, si bien tiene 3 salidas grandes, para completar la evacuación de toda la cantidad de gente que entra al campo, vos tenés que hacer escaleras que pasen y puentes que pasen del campo a la Popular o a las salidas de emergencia para hacer una evacuación normal. Porque vos calculás que lo primero que sucede es que en los partidos de fútbol el campo de juego no está ocupado con público. Entonces todas las salidas normalmente están pensadas solo para evacuar el público de las tribunas. Entonces tenés que adaptarte. Obviamente que no todos los estadios son lo mismo. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, el Estadio Único de La Plata, que acabo de mencionar, que es un estadio que no pertenece a un club, que Eso no tiene pesa. vida social. Eso pesa por la actividad social. Claro, porque vos tenés que, de otra manera, no sé, haces Huracán y vos tenés que coexistir con las actividades del club o con la idiosincrasia del club, o el microestadio Malvinas, o la cancha de Ferro. Por ejemplo, no sé, Vélez, que tiene mucha actividad social alrededor del estadio, tiene que planificar los ingresos. Ferro lo mismo. Entonces vos tenés que hacer permitir el estacionamiento hasta tal hora, o no probar sonido en el horario que están entrenando los de tenis. Entonces tenés que buscar la manera de ser lo menos nocivo posible para la vida habitual de los clubes. ¿Y con los campos de juego no te vuelven loco? ¿No te dicen, no te frenan? ¿Algún entrenador te frenó? Sí, una vez estábamos haciendo Rammstein, es una banda alemana muy grande de heavy metal, fue hace como 15 años en la cancha de Racing, y de repente teníamos todo arreglado con la dirigencia del club, pero el entrenador no permitió que empecemos a armar el cubrecampo, el coverfield, es ese plástico que se suele poner en el pasto, cuya finalidad es que se dañe lo menos posible el pasto para que cuando termine el show sacás eso y se pueda seguir jugando. Y bueno, eso lleva bastante tiempo de armado, es bastante costoso y lleva mucha cantidad de gente armándolo, y el técnico de ese momento no nos permitía empezar el armado. Entonces nada, todo el trastorno, volver a hablar con el club, porque vos en realidad en el momento que alquilás el estadio te tienen que dar las condiciones para vos poder hacer el uso por el cual lo contrataste. Hay un montón de cosas alrededor de una organización que van más allá de, por ejemplo acá, que estén ustedes acá sentados. Eso es un tema. Después está todo el otro desafío de armar en un estadio de fútbol. Claro. Y cuando vas a un lugar que está preparado para música puntualmente, eso te resuelve mucho. Está sucediendo en algunos lugares del mundo, como pasó con el Bernabéu, que el Bernabéu sufrió una obra monstruosa, donde hicieron una obra donde el campo de juego se hunde, lo pueden cambiar, pueden subir otro tipo de piso, o como el caso de, no recuerdo el nombre, del estadio de los Chicago Bulls, que históricamente sacaban el hielo y ponían el parqué, y ahora está el hielo todo el tiempo, porque juegan hockey sobre hielo los martes y los jueves, y los miércoles y los viernes básquet, y arman el parqué arriba del hielo, y el hielo está siempre ahí. Y eso lo mudaron el estadio de un lado al otro. No me acuerdo cómo es el nombre del estadio de los Chicago. Pero bueno, ahora hay mucho más infraestructura pensada para actividades duales, tal deporte y tal otro deporte, o tal recital. El Movistar Arena originalmente iba a ser el microestadio de Atlanta,
De hecho, está dentro de terrenos que son de Atlanta. Pero está diseñado y construido para espectáculos, aunque en algún momento pueda ser básquet. Es como una U con el escenario y toda la infraestructura. Quizás los nuevos estadios que están refaccionando ya tienen planteado eso, claro, esa mejora con el Bernabéu. María Alejandra, me enteré justo cuando llegaba que hacía un día, 2 días que estás en Argentina. ¿Primera vez en Argentina? Primera vez en Argentina, feliz de poder acompañarlos hoy. Muchas gracias por sumarse a este summit, que creo que vale la pena conocer un poco de lo que sucede detrás del deporte y que cada vez tenemos más oportunidades también las mujeres para involucrarnos en este medio. María Alejandra, le voy contando, tiene un foco muy fuerte, muy especialista en Fórmula 1. No solo en música, vamos a empezar con música, pero también en entretenimiento. Y te decía esto de que conozcas Argentina porque empezás a ver un poco cómo tratamos los temas, lo apasionados que somos con los temas, y hay un eje que la Fórmula 1, cuando lo decimos nosotros parece que fuera un poco chauvinista, pero explícame realmente el efecto Franco Colapinto, y ahí hablamos un poco de Franco con Bizarrap. Pero explícame un poco el efecto visto desde ese lugar, ¿por qué es tan importante? Bueno, realmente creo que con el paso de los años la Fórmula 1 ha sido uno de los deportes que más ha cogido fuerza, a raíz también de los espacios de entretenimiento, como seguramente han podido ver lo que hizo Netflix con Drive to Survive, que creo que es una potencia que le dio a la Fórmula 1. Ahí empieza pues todo el desarrollo de lo que hay detrás de la marca del piloto. El piloto deja de ser solo un piloto de carreras y se convierte en una marca personal, y todo lo que gira alrededor de esto, sus cascos, las líneas de ropa que sacan, ya no es solamente un piloto el único que está corriendo en carreras, sino que es todo un entorno digital, es toda una cultura deportiva que se genera alrededor de esa marca. El tema del fenómeno Colapinto pues es impresionante. Uno, porque todos los latinoamericanos, cuando somos apasionados al hablar de nuestro país, como es el mexicano con Checo Pérez, como fuimos los colombianos en su momento con Juan Pablo Montoya o Sebastián Montoya en Fórmula 2. El argentino también es muy apasionado por sus cosas, y bueno, lo que pasó con Franco es poder tener el patriotismo en carrera, en la pista. Así no seas seguidor del deporte, automáticamente tus colores están siendo representados por ese piloto, y ese movimiento es lo que también el marketing está detrás apoyando. No estamos solamente con el deporte, estamos con qué está utilizando Colapinto, qué música escucha Colapinto, quiénes son los amigos de Colapinto. Y si bien hemos visto esta unión que tuvo pues Bizarrap, uno, en tener ese valor del país junto a Colapinto, pues también fue un espacio donde la música de Bizarrap empezó a sonar más. Las redes de Bizarrap y las de Colapinto empezaron a tener un crecimiento orgánico que si no se hubieran unido, pues no tenían los valores para tenerlos. Tener el crecimiento que tuvo Colapinto, por ejemplo, en ese primer año de porcentaje de seguidores, si lo pones en plata hubiera sido casi $1 millón si no se hubiera unido a Bizarrap. Entonces todo este tipo de colaboraciones y estos fenómenos que se dan en este momento ya son necesarios. Ya cada industria no es única y es vertical, sino que estamos viendo que el entretenimiento, la música, el deporte, no solo en Fórmula 1, lo vemos en fútbol americano, lo vemos en fútbol, soccer, también en deportes masculinos como el deporte femenino. Karol G, lo que hizo también con Tatiana, y su viralidad de la canción del maquinón alrededor también de la fórmula, pues son ejemplos y casos donde empezamos a romper esas barreras de lo que es solo deporte, solo entretenimiento, y tenemos una trazabilidad que es un éxito económico. Alejandra, ¿qué es más difícil a veces? ¿Convencer a la institución Fórmula 1 o al piloto o a la escudería? O sea, que se enganche, porque esto de Colapinto Bizarrap fue muy genuino, muy orgánico, digamos. Total, sí. Total. Pero hay a veces que ustedes van, o sea, que el consultor va y dice, podemos hacer esto. Claro, ahí hay un tema, y es que la Fórmula 1 pues es uno de los deportes más costosos, ¿no? Si bien el piloto, son muy pocos los que tienen la fortuna de ir con la plata en el bolsillo y poner sus ruedas y salir a andar. La necesidad de los patrocinadores para los pilotos es fundamental. Entonces, si bien el piloto tiene que buscar esos recursos y esas personas que los vinculan, también es interesante, por ejemplo, para Alpine
o para Williams en su momento, de empezar a llegar a públicos nuevos. Estos públicos nuevos que son el argentino, el latinoamericano, que Williams tal vez no podía tener con el discurso. Entonces, no creo que sea un valor de el piloto o la escudería o de Fórmula 1. Creo que es un ecosistema que se está buscando, pues si nosotros empezamos a ser parte de la tendencia desde Fórmula 1, este es el futuro del deporte porque es el futuro de las audiencias. Si nosotros educamos y nos vamos sumando a esas tendencias con el discurso de qué están escuchando, qué están usando, son nuevos fans que estamos ganando en este momento. David, hablamos mucho del PSG, vimos ahí el himno de Bled, vimos cómo pegó. Contame cómo ves del mercado argentino, o sea, cómo ves esta incorporación, que poco a poco la vamos viendo nosotros en el fútbol argentino en algunas actividades, pero contame un poco que vos tenés una pata argentina, nosotros lo consideramos también parte argentino, con Juanfer Quintero. Contame. Sí, bueno, una muy buena pregunta. Nada, yo creo que el mercado argentino tiene un potencial enorme, obviamente por la pasión, un poco lo que decía María. Bueno, nosotros, como decías Diego, hoy tenemos la posibilidad de llevar la imagen de Juanfer Quintero. Hace mucho tiempo, Juanfer, Vinicius, Rodrigo. Y desde los jugadores, en estos últimos, te diría, 3, 4 años, hay una búsqueda de trascender más allá del deporte. Seguramente muchos de ustedes conocen a Juanfer como futbolista. Juanfer es un apasionado de la música. De hecho, hace muy poco, hace mes y medio, hicimos una colaboración con Maluma y con River. Fue muy interesante. Juanfer y Maluma crecieron juntos. Maluma quería ser futbolista también. Y hace 3 meses Maluma saca un tema que se llama Bronceador. Y Maluma, bueno, no quiero como spoilear nada, pero hay un interés obviamente en el mercado argentino por un montón de razones. Y nada, en una mesa chica Maluma, Juanfer, y nos sentamos y decimos, bueno, ¿cómo podemos meter este tema con la influencia del fútbol y hacerlo? Y nada, tocamos la puerta de River y súper abiertos a escuchar la propuesta, les encantó. Salimos con un video de highlights de, creo que era el segundo partido de Juanfer cuando vuelve a River por Copa, creo que no sé si fue en Santiago del Estero, creo. River gana, obviamente salen los highlights, sale el tema se va viral en TikTok, se va viral en Instagram. Normalmente los clubes pagan derechos musicales por las canciones, sobre todo comerciales en redes sociales. En este caso nosotros hicimos la sincronización para River del tema, para que obviamente no tuviera que pagar y lo pudiera usar en digital. Y fue un éxito. Después estaban los hinchas de River diciendo, mira, Maluma, hincha de River, amigo de Juanfer. Entonces un poco posiciona a Juanfer de una manera, posiciona a River también en una conversación cultural importante, y a Maluma, a pesar de que es una mega estrella, también lo regionaliza en un mercado que es importante para él. Así que nada, es ese tipo de colaboraciones que, como vimos con el París, como con River, que lo hemos hecho con el Madrid, cierra de todas las partes. Como te decía ahorita, creo que genera un ecosistema nuevo para los jugadores, para los clubes y para los artistas también. No te digo que spoilees, pero sí que me cuentes un detallecito de Juanfer. Además le gusta de la música colombiana, ¿le gusta algo puntual de acá? Porque él siempre está con Maluma. Hay algo puntual que le gusta mucho, pero no sé, ahí estoy tratando de sacarte un poco de información. La ambición periodística me gana. Sí, a ver, Juanfer es un apasionado de la música, ¿no? Creo que hace mucho tiempo se le decía, no, que reggaetonero, que esto, que lo otro, pero es una pasión más allá de eso. Claro, genuina. Su hermano, que de hecho su hermano estuvo acá, estuvo en San Lorenzo, ahora es músico. Le ha abierto conciertos a Maluma, todo está en la sangre de Juanfer, ¿no? Le gusta mucho el trap, de hecho tiene relación con un montón de artistas argentinos, con Bizarrap, con Tiago, con un montón de artistas argentinos. Y nada, es algo que nosotros también creo que un poco desde afuera se demoniza un poco cuando el futbolista quiere hacer otro tipo de cosas, ¿no? Fuera de su profesión, entendiendo que el fútbol siempre va a ser lo más importante. Pero al final es su identidad, no es lo que le gusta, y creo que nosotros como agencia tenemos la responsabilidad de potencializar las cosas que son importantes para los jugadores y encontrar esos puntos en común que los puedan ayudar a ellos a crecer. Y también obviamente la marca River, si tenemos a Maluma y podemos empezar a traer artistas que están conectados no solo con Juanfer sino con otros jugadores del plantel, creo que no solamente para River sino para el fútbol argentino creo que sumaría mucho. Eduardo, te ha tocado por tu trabajo, por la organización, mucho contacto con muchos artistas.
la relación con el fútbol y con los clubes puntuales, hablo principalmente de los internacionales. Esta semana pasada, vivimos una situación en Argentina que fue ver el recorrido que hizo Dua Lipa, ¿no? De cantar en Monumental, terminar en la Bombonera. Es muy habitual, te llaman y te dicen, los dirigentes quieren estar, quieren conocer. Sí, tengo el recuerdo de Mike Patton, que es el cantante de Faith No More, que tenía día libre, el único partido que había era Boca Lanús, cancha de Lanús. Lo llevaron unos dirigentes de Boca ahí, no había público visitante, y todos le regalaron camiseta de Boca y se hizo fan de Lanús. Sí, yo fan de Lanús, al revés, claro, dijo, Sí. con el débil, con el que no tenía... Y el otro día, en la relación de los músicos y el deporte y la música, los futbolistas y la música es muy habitual. La semana pasada, no, hace 2 semanas, en una misma noche en Madrid había 2 recitales de artistas argentinos. Estaba Dante Spinetta, que estaba Mastantuono viéndolo, y al mismo tiempo en una salita chiquita que se llama Sala Uni estaban los 3 mundialistas que juegan en Atlético Madrid viendo a una banda de cuarteto cordobés, creo que es Cachumba. Ahí ya alguno sabe. La Conga. No, Cachumba. Es una banda chiquitita. En España había 300 personas, pero eran 2 shows de 200, 300 personas. Yo estaba en el de Dante Spinetta y vi a Mastantuono, que estábamos en el bar de enfrente, y el tipo paga. Y le digo a los mozos, che, ¿no nos saludan ese Mastantuono? No, viste, fíjate el ticket, le digo. Y se fija el ticket del postnet, viste. Y lo fueron a correr para saludarlo y el tipo se fue, porque claro, estaba ahí medio de incógnita y yo le arruiné la privacidad sin querer, no me di cuenta después. Pero no, pasa mucho que los artistas quieren conocer a los futbolistas y que los futbolistas quieren conocer a los artistas. Pasa mucho. Cuando, no sé, ICA está de gira y toca en Bilbao, quiere conocer a algún futbolista, o cuando, no sé... Bueno, esa parte de la conexión y la relación no es fácil, o sea, tenés que Es muy convertirse difícil de coincidir, son mundos diferentes, pero tienen de particular que por ahí los artistas son muy famosos y unos los reconocen en un ámbito de mucha gente, lo mismo que el futbolista, pero eso también les vulnera su intimidad. Entonces son gente que suele querer estar tranquilo en su casa. Bueno, justo conté un ejemplo de los futbolistas argentinos que salieron, porque justo la fecha habían jugado 2 días antes ambos equipos, se ve que tenían día libre, pero pasa muy habitualmente que por ahí les mandan, o cuando, por ejemplo, cuando ICA tocó en la cancha de Huracán, de invitados estaban Duki y Neo Pistea es muy fanático de Huracán, y los dirigentes del club le llevaron una camiseta que en la espalda decía Neo Pistea, y pasa mucho cuando saben que algún artista es hincha. Bueno, nos pasó cuando hicimos La Renga en Huracán, que venía René Houseman, estaba todo el día ahí, iba a las pruebas y eso, y 2 de los 3 principales músicos de La Renga son de Huracán. Entonces también, bueno, les llevaban sus camisetas. Por ahí muchos chicos no conocieron a René Houseman, que está acá, uno de los ídolos máximos de la historia de Huracán, por De eso Huracán, lo agrego. mundialista también, 78. Hablamos de Bizarrap y Colapinto, esa actividad. Hablaste de lo que fue la serie de Netflix, que cambió un poco cómo ver esto, que no deja de ser distintos ejes de entretenimiento. ¿Qué otra cosa en Fórmula 1 vos ves que se está haciendo o que se está proyectando? Bueno, yo creo que el último caso grande que vimos pues fue la gran película de Fórmula 1, lo que hizo Brad Pitt y lo que también permitió la FIA en abrir las puertas para que se contara esa historia muy Hollywood, pero fueron espacios donde tenían que involucrarse en carrera, tenían que hacer estas tomas y si bien los pilotos estaban dispuestos a esto, las marcas también estaban muy interesadas, ¿no? Creo que el tema de la moda también es un tema fundamental para la Fórmula 1, qué están vistiendo, cómo están llegando pues estos pilotos a subirse a sus carros a las prácticas y cómo las marcas están puestas. En la película de Fórmula 1 vemos
a Tommy Hilfiger todo el tiempo, sin ser un product placement, está siendo parte de las películas, y eso es lo que nosotros estamos también viendo en los momentos de Paddock, ¿no? Cuando tenemos estas figuras que si bien están o lanzando música, sobre todo cuando vemos artistas asiáticos que no los conocemos mucho, es una pantalla súper interesante para que lo que es Estados Unidos y Latinoamérica empiece a sonar con estos nombres. Entonces, creo que la música, el tema de la moda, el tema de los cascos y también artistas emergentes, que a veces hay concursos para poder diseñar estos cascos, poder diseñar ropa también para que ellos se conviertan, digamos que una pasarela, la llegada pues al paddock, ¿no? Entonces, ese tema de la moda, de las marcas, cómo van involucradas y la necesidad también de los influenciadores en generar contenido auténtico alrededor de las comunidades, es llegar a una plataforma donde pueden cubrir casi todo el planeta sin que los conozcan y generar contenidos virales como el de Bizarrap y Franco Colapinto al abrir TikTok, que fue corriendo. Y si ahí empezamos a hablar de casos en tema de cifras, pues son muchísimos lo que se hacen con las canciones y DJs que también sacan la de Lando Norris, la de Max Verstappen. Entonces es empezar a involucrar toda la cultura de entretenimiento con viralidades que ya no las hacen las marcas, sino que las hacen las personalidades. Ahí me agarro una cosita, dijiste del tema de la moda, y hoy un multicampeón como Hamilton, cada vez que llega al paddock, es todo ver cómo va. Es un desfile de moda, realmente él está, no solamente él, cada una de las personas y de los pilotos ya se identifican con un cierto estilo, el streetwear, el chico que es más old money, y los podemos ver siendo muchísimas personas, desde sus relojes, y creo que algunas personas que ven pues la Fórmula 1 cada vez que están dando una entrevista y están frente a prensa, cuando toman el micrófono o están hablando, mostrar sus relojes automáticamente, la aparición de la marca y el compromiso que ellos tienen. Entonces son pequeños momentos y muy cuidadosos que las marcas aprovechan para poder compartirlo. Entonces ya los deportes, yo creo que no solo Fórmula 1, NFL, también el básquet, la llegada de los atletas es una pasarela de moda. David, me quedó una pendiente cuando hablamos con Eduardo del tema Dua Lipa, ¿sí? ¿Cómo se mide o cómo lo miden ustedes? Obviamente no hay números ahora de Dua Lipa, pero en general el impacto que tiene para la carrera de Dua Lipa, con toda la famosa que es, con toda la viralidad que tiene, el hecho de acercarse a situaciones como la del deporte por fuera de su recital. Claro, el impacto es impresionante. Te la respondo con un ejemplo. Me gusta dar ejemplos como para que se puedan dar una idea de realmente cómo se hacen las cosas detrás, ¿no? Nosotros, y bueno, rápidamente, tema Dua Lipa, preguntamos, y creo que acaba de haber gente de redes sociales de los clubes, el impacto en redes sociales y el impacto de la conversación que genera no solamente en Argentina, sino en el mundo, es impresionante. Nosotros hace 2 años, cuando el Real Madrid ganó la Champions, a mí, que realmente es como entramos nosotros en la música, por casualidad, a mí me llaman de Madrid y me dicen, Will Smith está en Madrid, él va a lanzar una gira. Will volvía a la música y va a lanzar una gira en Brasil. A pesar de que Will es súper famoso, no tenía una conexión con el mercado brasilero. Entonces me dicen, ¿hay alguna posibilidad de que lo conectemos con Vinicius o con Rodrigo? Yo no sabía, yo llamo a los dos y Rodrigo me dice, yo siempre he sido fan de Will Smith. Desde pequeño tenía los pósters en la habitación, soy súper fan. Yo lo que me digan lo hago. El club había ganado la Champions, los jugadores justo estaban liberados 3-4 días. Entonces nada, nos vamos a Madrid, en un hotel de Madrid juntamos a Rodrigo y a Will. Si ustedes ponen después en TikTok, pongan Rodrigo y Will Smith, cientos de millones de vistas, de un momento que duró 10 y 15 minutos, donde se vieron, se dieron la mano, creamos contenido. Pero eso no fue lo más importante. Lo más importante fue lo que pasó después. Ustedes van a ver diarios como Globo, Marca en España, diarios en Brasil que decían, ¿qué carajos hace Will Smith con Rodrigo? ¿De dónde se conocen? Se llevan, no sé, 40, 50 años, ¿de dónde? ¿No? Entonces se genera una conexión con el público brasilero. A las 2 semanas que hacemos eso, Will anuncia su tour en Brasil, lo vendió todo en cuestión de horas, pero ya el público tenía
como una conexión con él especial. Aparte de que para Rodrigo, para el Madrid, para la selección brasileña, como Will Smith y Rodrigo se juntan, entonces todos los hinchas del Madrid se fueron detrás de Will. Entonces son momentos que si vamos al número, a lo que le cuesta al club, a lo que le cuesta al jugador, nada. Es alinear conceptos y cosas que son de similitud para los dos y hacer este tipo de experiencias. Si tú vas a cuantificar eso de cuánto te costaría entrar en un mercado tan grande como el brasilero, es una locura. Así que bueno, ese tipo de cosas para mí es el futuro hoy. Eduardo, y al revés, que vos en los shows trates de agregarle a la música otro entretenimiento. Hace muchos años, justo me estaba acordando, hicimos una jornada en el Microestadio Malvinas, se llamó Skate, Rock y Reggae Day. Entonces juntamos a 2 artistas que además de cantar eran skaters, que era Wallace de Masacre y Dread Marai. Hicimos un show de Dread Marai y Masacre y pusimos dos rampas, una paralela al escenario y una en L, y ellos cantaban un tema y se tiraban por la rampa y cantaban. Fue un fracaso comercial, pero lo intentamos. Pero la apuesta estuvo buena. Y aprovecho para recordar, ella recién mencionaba la habilidad que tienen los famosos para explotar sus marcas, y nosotros tenemos un precursor del marketing deportivo. Maradona precalentaba con los cordones desatados, y entonces justo antes de empezar el partido se acercaban, estaban todos los fotógrafos y se ataban los cordones. Y si Puma no le daba los botines que les pedía, ese día entraba con los botones atados. Entonces él usaba eso como herramienta, uno de los precursores del marketing deportivo. Hablamos mucho de Fórmula 1, pero vos siempre metiste no solo en ese deporte. ¿Qué acciones de otros deportes te han impactado en este crossover entre música, entretenimiento y deporte? Bueno, yo creo que he tenido mucho la cercanía también de Avalon Sports, lo que ellos están haciendo con el Paris Saint-Germain, por ejemplo, lo que se hizo con Atlético de Madrid. Creo que hay muchas acciones donde unen el deporte con la música, y creo que si bien tenemos la cercanía de los latinoamericanos, por ejemplo, lo que se hizo también con Anita en la mitad del Super Bowl que se hizo, de este Midtime Show que se hizo, son figuras que creo que para mí son muy impactantes. Las mujeres siempre jalamos, decimos nosotros, para el lado de las mujeres, y cada vez las mujeres estamos más involucradas en tema de deportes, no solamente en el deporte femenino, ¿no? Entonces creo que para nosotros también fue muy fuerte Karol G con Tatiana, lo que hace Anita con NFL, lo que está haciendo Dua Lipa en este momento, pues con esta gira que tiene y esa cercanía. Entonces creo que casos hay muchísimos, es difícil mencionar solo uno, pero creo que hay que también ponerle mucha atención a esos otros deportes que tenemos muy, muy lejanos, deportes incluso ecuestres, por ejemplo, lo que hizo Snoop Dogg en los Olímpicos, que al ver simplemente en la etapa de adiestramiento cómo se movían los caballos, él toma la decisión de involucrar caballos de adiestramiento en videos de Snoop Dogg porque se sentía fascinado por esto. Entonces, todo ese tipo de mecánicas creo que también ayuda a visibilizar, creo que a disfrutar también de la música y a cerrar cada vez más la brecha que el Sportainment tiene muchísimo para dar. Cerrando la brecha, como dijiste vos, me gustó esa frase para hablar que no hay brecha entre música, entretenimiento y deporte. Le damos un aplauso a David Montes, Eduardo Zapé y María Alejandra Dueñas. Muchas gracias por participar. Gracias. Gracias. Muchas gracias.